Hola, soy Julio Martínez Pozo de Sol de la Mañana. Te invito a sintonizar mis comentarios a través de nuestro canal de YouTube para que esté totalmente al día sobre los temas más importantes del país y del mundo. Sintoniza nuestro canal de YouTube Sol FM. Dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes del programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a las audiencias, a la de Sol y a la de Telefuturo, Canal 23 y desde luego a todas las personas, no importa cuál sea la plataforma en la que reciban nuestros contenidos. Señores, vamos a identificar de inmediato los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Hablaré de Construyendo RD, que creo que es una luz, Construyendo RD, una luz en la oscuridad. Hablemos de un intento por acelerar el crecimiento, cierto crecimiento económico, que es la liberación de encaje legal para viviendas dispuesto por la Junta Monetaria, del alto al fuego entre Israel y Hezbollah, y hay un tema que anuncié hace varios días que tenemos pendiente, ojalá que el tiempo me permita abordarlo, porque tengo mucho interés de hacerlo. Fue aquello que intitulé El humano no lo es sin creencias. Entonces, señores, voy a empezar con el acuerdo que se anunció ayer entre los primeros ministros de Israel y del Líbano, que pone fin a la guerra entre Israel y Hezbollah. No podemos ver este acuerdo aislado de lo que está ocurriendo con el presidente Joe Biden en la etapa final de su gobierno. Esto hay que encadenarlo con la decisión de entregar misiles o autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance que para objetivos en territorio soviético o en territorio ruso, mejor dicho. Entonces, esta es una iniciativa que ya explicamos que busca reducir el avance de las tropas rusas cortándole su fuente de abastecimiento. La lógica es que si el ejército ruso que está en terreno ucraniano se suple de las poblaciones que están en la frontera con Ucrania, como esas poblaciones pueden ser blanco de ataques, evidentemente que se dificulta el abastecimiento de las tropas en Ucrania. Y además pasa a otro nivel el conflicto que en principio parecía tan encendido que nos colocaba ante el peligro del uso de armamentos nucleares. Eso se ha ido apagando un poco, pero lo enfoco porque es una medida importante adoptada por el presidente Biden en la última etapa de su gobierno. A esa medida hay que sumarle ahora este acuerdo indiscutiblemente impuesto a Israel por los Estados Unidos. Esto implica que ha concluido, entre comillas, digamos que ha pausado
la guerra entre Israel y Hezbollah. Entre Israel y el Partido de Dios, que eso es lo que significa Hezbollah, que es una milicia de afiliación chiita. Hay dos grandes grupos, sabemos, que se enfrentan a Israel con patrocinio de Irán. Ese es el grupo Hamas, que está en la franja de Gaza, estuvo su sede principal en Siria, y contra el que Israel desató la guerra después que Hamas atacó territorio israelí y secuestró a una cantidad de personas, atacó un concierto, etcétera. Ya sabemos cuál fue la respuesta de una guerra implacable de Israel contra Hamas, que la última vez que vi alguna cifra hablaba de 40,000 muertos. Bueno, paralelamente con la guerra contra Hamas, entonces se abrió en el sur del Líbano los ataques de Israel a Hezbollah, porque Hezbollah a su vez estaba produciendo de hace más de un año ataques contra Israel. Hezbollah y Hamas solo consiguen en sus objetivos contra Israel, porque Hamas es de orientación ideológica, religiosa, chiista, sunita, es Hamas, y Hezbollah es chiista. Tienen serias diferencias, aunque coinciden frente a Israel. Incluso en la guerra de Siria, pues Hamas va contra Bashar al-Assad y Hezbollah apoya a Bashar al-Assad. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque muestra hasta dónde la voluntad de Estados Unidos puede imponerse en las soluciones de conflicto cuando hay el interés de hacerlo. Biden se puso para eso y lo logró. Tiene Israel sus diferencias, pero tuvo que aceptarlo. Hezbollah ha aceptado. El Líbano ha aceptado. Entonces esto es muy importante. Ahora, cito estos dos hechos porque hay que estar pendiente de otros hechos. Esto también hay que encadenarlo con lo que está ocurriendo en Haití, con el cerco que hay en estos momentos en el entorno del líder de las bandas criminales haitianas, el señor Barbecue. Es decir, eso no se da sin una intensificación decidida por los Estados Unidos. Y el propio Barbecue ha admitido bajas, que él desde luego las ha disminuido. Él no habla de varias decenas de bajas como habla la policía, sino que él dice que 10 soldados de él han caído y otros objetivos, etcétera. Pero lo que quiero destacar es la intensificación de eso, porque eso no se había decidido en el pasado y sí está ocurriendo ahora. Entonces hay un cuarto factor del que hay que estar pendiente, porque el señor Edmundo González Urrutia no está loco. Él no está loco, ni tiene mal sueño, porque él está durmiendo bien en España. Y él dijo que el día 10 estará juramentándose en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que al señor Edmundo González Urrutia le han dicho algo.
le han prometido algo. Que se cumpla o no con lo que le haya prometido, ya eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que él no habría hecho ese anuncio si no le habrían prometido algo para el día 10. Entonces, estemos pendientes de esto porque Biden no ha querido despedirse de manera inocua. Es decir, está haciendo sentir el fin de su mandato con propósitos muy firmes. Muy firmes. Entonces, dejo este asunto aquí que empezó destacando el hecho de este acuerdo que pone un alto al fuego en la guerra de Israel contra Hezbollah. Entonces, bueno, vámonos inmediatamente con otro tema. Vamos a ver, bueno, hubo ayer dos anuncios importantes vinculados al sector de la vivienda, aunque uno tenía un mayor alcance. El primero, al que me refiero, es a la liberación de encaje legal para construcción de vivienda y para adquisición de viviendas. La liberación de encaje legal. Estamos hablando de que la Junta Monetaria dispuso la liberación de 35.335 millones de pesos que estarán dedicados al sector de la vivienda. Sector de la vivienda para construcción, sector de la vivienda para adquisición de viviendas. 14.142 millones estarán destinados para la vivienda de bajo costo. Cuando estamos hablando de la vivienda de bajo costo, estamos hablando de una vivienda que hoy anda por los 5 millones de pesos. 5.025.000 pesos. Ese es el costo de una vivienda de bajo costo estimado para estos fines. Entonces habrán 14.000 millones de pesos disponibles para gente que esté en compra de vivienda de llamado bajo costo, lo pongo entre comillas, porque para adquirir una vivienda de bajo costo, una familia tiene que tener un ingreso mínimo. Estamos hablando de una familia de 2 personas, una pareja, ingreso mínimo de 150.000 pesos. Porque hay una disposición que el pago por vivienda, por un préstamo hipotecario, no puede exceder el 30% de los ingresos de una familia o de una persona para adquirir un inmueble. Entonces no es tan de bajo costo. Estamos hablando que a esto deberíamos llamarle vivienda de clase media. Es vivienda de clase media. Esta que anda por los 5.025.000 pesos. Pudieran adquirirse viviendas que estén por encima de ese costo. El tope sería hasta 15 millones. Si la vivienda sobrepasa el valor de los 5.025.000, pudiera llegar hasta un máximo de 15 millones, que sigue siendo todavía vivienda de clase media, ya una clase media un poco más holgada. Lo otro serían entonces lo que está destinado a la construcción, para la construcción de vivienda, es decir, un 40% sería para la adquisición de vivienda, un 60% para la construcción de vivienda. Serían 21.213 millones que están destinados a la construcción de viviendas. Entonces, evidentemente que por esa vía se busca acelerar
acelerar el crecimiento económico. Acelerar el crecimiento económico por esa vía. Desde luego, aunque estas cosas están claramente especificadas, Banco Central sabe que tiene otra tareita que hacer para que no ocurra como en el pasado, con alguna liberación de encaje. Que cuando las personas han ido detrás del encaje liberado, no se encuentran disponibilidad, porque ha ocurrido cualquier otra cosa. Entonces, esto hay que hacer una gestión de tesorería para que se cumplan con los objetivos de esta liberación de encaje. Pero este es un punto que debemos verlo como un punto positivo, que busca estimular el crecimiento de este sector de la vivienda. Entonces, ahora paso al otro tema que va más allá del sector de la vivienda, pero bueno, principalmente toca el sector de la vivienda porque es una iniciativa que parte de ACOPROVI. ACOPROVI es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. Ayer, en un acto encabezado por el presidente pues Luis Abinader, ellos pues lanzaron una iniciativa. Es una plataforma, esa plataforma se llama pues Construyendo RD. ¿Cuál es el objetivo de esa plataforma? Pues estimular la participación de mano de obra dominicana en el sector de la construcción. El presidente Abinader habló un poco más amplio de su interés porque lo propio ocurra también con la agricultura. Pero veamos, Construyendo RD surge como respuesta a las necesidades de un mercado que requiere cada vez más técnicos y especialistas calificados. Con el impulso de ACOPROVI, este centro se establece como un puente entre la formación técnica y las oportunidades laborales, ofreciendo a los aspirantes al sector la posibilidad de integrarse a la construcción, mejorar sus competencias por medio de programas académicos y mejorar su calidad de vida. La plataforma acerca a los trabajadores a las ofertas de empleo y facilita el acceso a financiamiento educativo, con becas e incentivos que democratizan la formación técnica, reforzando así el perfil competitivo de la mano de obra dominicana. La actividad contó con la distinguida presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el ministro de Trabajo, Luis Decans, el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, el director de Infoter, Rafael Santos Badía, entre otros representantes del sector público. En la persona de Anneri Meléndez, la presidenta de ACOPROVI, saludo de manera entusiasta esta iniciativa. Nosotros tenemos que terminar con el discursito pesimista de que es imposible, de que el dominicano no va a venir a esta actividad y se asume con cierta facilidad porque esa ausencia entonces se suple con la presencia de una mano de obra ilegal. Y lo que se está haciendo sobre eso es incrementando un problema social, pero no solo un problema social, sino estamos destruyendo las simientes de nuestra nación. No podemos enarbolar que construimos vivienda destruyendo la casa grande de todos los dominicanos, que es el país. Entonces, yo creo que una iniciativa como esta son de las cosas que hay que
que hay que apoyar. Señores, esto implica muchas cosas. Nadie ha dicho que esto sea una cosa fácil. Nadie ha dicho que nos proponemos esto hoy y lo estamos logrando mañana. Pero ¿de qué estamos hablando? Estímulo para formar. Estímulo para formar. Estamos hablando de marketing, porque desde luego que esa actividad hay que prestigiarla, hay que hacerla una actividad que comunique realmente prestigio, que el que participa de ella se sienta orgulloso de decir que está en ese sector. Y todo eso tiene que hacerse mancomunado entre las acciones que pueda implementar el sector privado, pero de toda la sociedad. Aquí hay gente que elabora campañas hermosísimas de publicidad para sus productos. Para sus productos, entre los objetivos de esas campañas puede lograrse que el llamar al dominicano a participar más activamente de su actividad productiva sea un objetivo. Y no solo un objetivo de ingreso, que en sectores, por ejemplo, el sector de la construcción es un sector de altos ingresos. Señores, un albañil gana más que un ingeniero residente en una obra, en sus ajustes, más que un ingeniero residente. Naturalmente, las posiciones tienen unas características distintas. Entonces, lo que hay es que dotar eso de orgullo. Porque el trabajo, y en el caso de la construcción, repito, es una actividad de buenos ingresos. Pero el trabajo no se trata solo de ingresos. Pueden haber actividades que reporten buenos ingresos, pero el asunto del trabajo no es el ingreso. Señores, el trabajo es el núcleo principal de felicidad de las personas. El trabajo no es solo ganarse la vida, no es solo ganarse el sustento. No es solo hacerlo porque usted se gana el sustento y porque a partir de eso usted vive. El trabajo es una motivación de existencia. Y los países que han comprendido eso están trabajando ese tema en términos estratégicos, porque no hay otra cosa que tenga mayores aportes a la felicidad de las personas que una cierta estabilidad laboral. Entonces, yo creo que esto hay que apoyarlo, que esto no se quede en anuncio, que se vaya concretizando y que otros sectores pudieran después también emular esta iniciativa. Entonces, me quedo ahí porque, bueno, déjeme ver de los temas que enumeré. Me quedo ahí en esto para poder dedicarle unos minutos al otro tema al que hice referencia. Hace poco, pues, me preguntaba con relación al tema de la inteligencia artificial generativa, cómo esta inteligencia artificial generativa va a influir en la variación de los relatos que están en la base de todo el desarrollo de la humanidad. Y ponía ejemplo de algunos relatos que al
hoy disponer de un mayor nivel de información, pero además de disponer de un elaborador de conceptos que no estará mediatizado por las cosas que siempre entran en consideración con la participación humana, porque el humano, por más sabio, se mueve dentro de una sociedad y sus cosas siempre tienen algún tipo de condicionamiento. Cuando estamos hablando de una intermediación que ya no está bajo los condicionamientos humanos, evidentemente que eso ejercerá un efecto transformador en todos los sentidos. Y que cosas que habían sido dadas de un modo pudieran tener variaciones. Pero ¿llegarán esas variaciones a hacernos personas incrédulas? ¿A que nuestro pensamiento desaloje todas esas creencias ancestrales que nos han levantado, que han propiciado todo lo que hemos logrado? Yo creo que no. Yo creo que no, y lo creo de manera categórica. Lo creo de manera categórica porque el ser humano, aunque proclame no creer, aunque proclame que en su mente no está la creencia, aunque se proclame totalmente desinfluenciado sobre cualquier creencia, nunca lo está. No hay ningún ser humano que no esté impactado, que no esté influido por las creencias. Y tal vez aquí tengo que hacer acopio de lo que plantea el famoso psiquiatra suizo Carl Jung, que fue aquel psiquiatra que en principio coincidió con Sigmund Freud sobre el tema del psicoanálisis, trabajó el psicoanálisis con Sigmund Freud, pero después Jung y Freud rompieron. Porque el criterio de Freud sobre el inconsciente personal no admitió luego el criterio de Jung sobre el inconsciente colectivo. ¿Qué entiende Freud? Que los humanos tenemos una conciencia. Tenemos una conciencia y frente a todos los actos nuestros, los sometemos al examen de esa conciencia. Y que creemos que todo lo que surge de ella obedece a la racionalidad que nos devuelve esa conciencia. El aporte del psicoanálisis consistió en demostrar que además de esa conciencia, hay elementos que no advertimos que influyen en nuestras decisiones. Y es de ahí que Freud entonces desarrolla la teoría del psicoanálisis y plantea lo del inconsciente, que no es la conciencia que advertimos, sino que fuera de esa conciencia que advertimos, hay cosas que vienen a nuestras decisiones de manera inconsciente. Y que esas cosas que vienen a nuestras decisiones de manera inconsciente son el producto de nuestras frustraciones personales. Son el producto de las restricciones que hemos tenido en la vida, por ejemplo, las restricciones sexuales, restricciones de cualquier naturaleza. Cualquier restricción que hayamos experimentado en nuestra vida, cualquier experiencia, se va quedando en ese subconsciente y aunque no lo notemos, al momento de nuestras decisiones, ese inconsciente personal también confluye a nuestras decisiones. Pero Jung se va más allá del inconsciente personal,
y nos habla entonces del inconsciente colectivo y nos dice que hay una serie de cosas que terminan impactando nuestras decisiones, que van más allá del inconsciente personal, sino que se trata de un inconsciente colectivo, que todo lo que la humanidad ha acumulado a lo largo de milenios forma parte de ese inconsciente colectivo, y que el inconsciente colectivo opera en nosotros de manera tal que todas las cosas que nos criamos, con las que nos criamos escuchando, forman parte de nuestras vivencias aunque no las hayamos vivido. Y él llega incluso más lejos, porque a partir del estudio de sus propios sueños, entonces él concluye en que los sueños no son una etapa de locura, que no son una etapa ingobernada del inconsciente, que nos aporta muchas cosas que uno no sabe de dónde salen. Que esas cosas que uno no sabe de dónde salen han estado presentes en el inconsciente colectivo, y que esas cosas pueden tener cientos de años, que esas cosas pueden tener miles de años, que cuando una persona se sueña que está, por ejemplo, tirándose por un barranco, está llegando a su inconsciente colectivo en esa etapa onírica, es decir, en esa etapa de sueño, alguna experiencia que está guardada en su genética. Entonces, a partir de ahí, es imposible que haya hombre sobre la tierra que no esté impactado por una serie de cosas que forman parte de su simbología, que forman parte de su vida. Por eso la importancia de los mitos, por eso la importancia de las tradiciones y de la creencia. Entonces, no hay la posibilidad, porque aunque la gente se lo proponga como tal, y eso me recuerda aquel famoso debate entre Humberto Eco y el obispo de Milán. El debate se tituló, bueno, hay un libro por ahí bastante famoso, ¿en qué creen los que no creen? Donde el obispo de Milán demostraba que el que no cree, cree. Muy interesante esa polémica entre Humberto Eco y el obispo de Milán. Entonces, no hay posibilidad alguna de tener seres sobre la tierra que no estén aferrados a creencias. Eso no hay posibilidad alguna. Y aquí me quedo por razones de tiempo. Cambio y fuera.